Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén viendo este video. Hoy vamos a terminar de hablar acerca de las connotaciones que estábamos refiriendo sobre prefijos, sufijos y algunas situaciones interesantes que vamos a terminar el día de hoy. Muy bien, hoy vamos entonces a checar nada más algunos pequeños puntos de repaso para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que se utilizan los términos en anatomía. Por lo tanto, miren, aquí si yo tomara como referencia este cuerpo, aquí que esta imagen pues, y yo trazara una línea de manera horizontal, esta línea refiere a la línea transversa, ¿de acuerdo? Ahora, si yo trazo una línea de arriba hacia abajo, yo puedo referir esto como la línea media, tratar de pasar por la línea media, ¿de acuerdo? Listo, ahora vamos a tomar una estructura como referencia. Se me ocurre en este momento el pectoral mayor. Aquí viene el pectoral mayor. Ahora, si yo quisiera ubicarlo con respecto a todo el cuerpo, muchos me dirían que, bueno, pues el pectoral mayor es un músculo que está en el tórax. Muy bien, pero yo estoy tomando como referencia toda la estructura como tal a través de las líneas que yo acabo de establecer. Si yo lo pongo así, entonces, ¿dónde encontraremos el pectoral mayor? Bueno, nosotros simplemente hacemos referencia con los trazos de las líneas que ya hemos referido. Si esta es la línea transversa, recuerden que nos dividía en una porción superior y una porción inferior. Muy bien, por lo tanto nosotros podemos decir que con respecto a la porción transversa, plano transverso, línea transversa, esta región está en la parte superior. Si yo tomo como referencia a mi línea media, estamos hablando de que esta región está al lado de la línea media, por lo tanto podemos decir que se encuentra en la parte lateral. Obviamente, como está en la parte izquierda, lateral izquierda, para ser específico cuál lateral. Muy bien, porque acuérdense que está el pectoral mayor del otro lado. Muy bien, listo. Por lo tanto, si yo quisiera entonces hacer la combinación de palabras, está en la región superior lateral izquierda. Ahora, sin embargo, me haría falta la connotación si está adelante o atrás. Ya dijimos que está arriba y está de manera lateral. Me faltaría entonces establecer si está adelante o atrás. Si está adelante, lógicamente agregamos la parte anterior. En resumen, si queremos establecer dónde está el pectoral mayor con respecto a todo el cuerpo, podemos establecer que está en el tronco, en la región anterior, superior y lateral izquierdo, si queremos establecer a nuestra porción del pectoral mayor del lado izquierdo. Si queremos decir que es de manera que está de los dos lados o ambos lados, podemos decir que está en la región anterior, superior y es bilateral. Bi porque es dos, lateral porque está a los lados. Muy bien, es una connotación importante. Ahora, si yo quisiera establecer, por ejemplo, si dónde se encuentra, no sé, por ejemplo, la nariz, en todo caso, la nariz podemos establecerla que se encuentra de manera medial, anterior y superior. ¿De acuerdo? Se encuentra la cara, obviamente, pero acuérdense que con respecto a todo el cuerpo está en la parte superior, anterior y medial. Muy bien, así es como se juega directamente con cualquiera de las estructuras que nosotros encontramos en este punto. Muy bien, si yo también quisiera decir superior, algunos anatomistas hicieron referencia a que como se dirige hacia la cabeza, podemos decir que la parte superior también es cefálica. La parte inferior, como se dirige hacia los pies, podálica. También hacen referencia a caudal porque algunos decían que se dirige hacia abajo, hacia la cola, que nosotros tuvimos cola alguna vez, entonces por eso también le dicen caudal. Muy bien. Hacia la parte anterior, nosotros podemos decirle que es rostral. Normalmente este término lo ocupamos siempre y cuando estemos en la parte de la cabeza, porque su primo hermano de esa connotación es ventral. Hace referencia más hacia el vientre, por eso también le decimos ventral. ¿Ya está? Cefálico, podálico, caudal, rostral, ventral. Ya. ¿Qué me haría falta? La parte posterior. La parte posterior, vamos a cambiar un poco la imagen, vamos a limpiar esto para que no quede con la misma duda. Pero la parte posterior siempre le hacen referencia a la porción dorsal. Es decir,
trazamos una línea aquí, y esto dorsal, esto de aquí es dorsal, y la otra anterior. Nuevamente trazamos la línea, esto es dorsal, esto es ventral. Muy bien. De la casualidad de que hay algunos compañeros que siempre me hacen la referencia de, bueno, abusado en esto, porque acuérdate que la columna vertebral, por ejemplo, es una estructura que está completamente dorsal. Muy bien, y eso es importante, ¿por qué? Porque existen vértebras que les llaman vértebras dorsales, y normalmente son las que hacen referencia a la región torácica. Entonces, dicen, bueno, si es que es la porción dorsal, ¿por qué tengo que decirle que las vértebras son dorsales? Si todo es dorsal. Bueno, lo que ocurre es que depende mucho la connotación del libro. ¿Por qué? Porque el libro muchas veces toma como referencia no a todo el cuerpo en general, sino toma nada más a una estructura como un todo. ¿Y cómo que como un todo? Bueno, si yo pusiera la columna vertebral, ahí está la columna vertebral, y lo mismo, trazar una línea, uy, quedó igual de choque que la columna vertebral, pero ahí está. Si trazara yo una línea de esta manera, entonces yo tendría lo siguiente. Vamos a ponerla un poco más derecha porque sí me salió bastante chueca. No mejoró mucho, pero ahí está. Sale esta misma línea. Ahora lo que me queda es lo siguiente. Nuevamente esto es ventral, nuevamente esto es dorsal. Como aquí existen curvaturas en la columna vertebral, hacen referencia de que tanto esta región como esta región son dos porciones ventrales, y literalmente esta región es una porción dorsal. Por eso a estas vértebras que es de la región torácica les dicen dorsales. Es precisamente porque como toman a la columna vertebral como un todo, entonces esto queda hacia atrás, lo mismo que esta región. ¿Bien? Solamente que esta región literalmente ya no la observamos como esta. Por eso, como hacen referencia a este punto, a esto le refieren como dorsal. No es que sea incorrecto, sino simplemente es la perspectiva en la que se está tomando a consideración la estructura. Sin embargo, volvemos al ejemplo de hace ratito, que si yo lo tomo entonces como un todo, entonces literalmente todas las vértebras son dorsales. Entonces no puedo utilizar el término dorsal en las vértebras torácicas. Un ejemplo nada más, por decirlo así. Ahora, toda la parte que entonces me encuentro hacia la región superior, vuelvo a repetir, les termina en encefálico. La otra parte que queda hacia abajo se le refiere como caudal. Ya está. Ahora, en el caso de los movimientos que nosotros localizamos de cualquier estructura, por ejemplo, si hablamos estrictamente de la porción del tronco, nosotros cuando generamos un ángulo por movimiento, entonces esto lo pasamos hacia abajo, a esta región nosotros le diremos flexión cuando se forma un ángulo. ¿Muy bien? Pero cuando se elimina ese ángulo y queda en línea recta, en este caso como se encuentra nuestro tronco, a eso le vamos a decir extensión, cuando se alinean precisamente las dos estructuras. Ahora, si yo lo alejo de la línea media, literalmente depende mucho el movimiento que yo realice. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que lo estoy abduciendo. Abducir quiere decir que lo estoy quitando. ¿Muy bien? Entonces, vamos a poner la otra imagen. Esta imagen. Y como les decía hace unos segundos, normalmente cuando lo alejamos de la línea media, todo lo que alejamos de la línea media, le hacemos referencia como abducción. Y normalmente eso se utiliza en las extremidades. ABD, abducción. ¿Bien? Y cuando la regreso justamente a su lugar, es decir, hago el movimiento contrario, le digo aducción. Abducción, aducción.
Cuando formo ángulos, sobre todo en las extremidades con el tronco, sobre todo las inferiores, siempre le voy a hacer referencia como flexión. Y cuando las alineo, ya no formo esos ángulos, le llamo extensión. Cuando un hueso gira sobre su mismo eje, yo le haré referencia como rotación. Pero aquí cabe una característica muy importante. El radio, que es uno de los huesos del antebrazo, literalmente sí genera una rotación, pero lo que hace este hueso es colocar su epífisis distal encima del cúbito. ¿Bien? Entonces, a la hora de hacer ese movimiento, la mano literalmente gira por completo. Y entonces a ese movimiento que realiza el radio sobre el cúbito se llama pronación. Si yo lo hiciera del lado contrario, que fuera quitar el radio o la epífisis distal del radio encima del epífisis distal del cúbito, y ahora lo hiciera al revés, entonces a eso le llamaría supinación. Entonces ya tengo, la rotación simplemente es el giro de un hueso sobre su mismo eje. La pronación ya es el giro del radio, pero por encima del cúbito. Y la supinación es el giro del radio, ¿sale? Pero quitándose de encima del cúbito. Bien, y por eso mostramos literalmente la región palmar, que es muy importante esto. Bien, ya tengo entonces algunos elementos importantes. En el caso de los pies, normalmente los pies lo que podemos hacer es que los podemos meter, los podemos llevar hacia adentro o los podemos llevar hacia afuera, según sea el caso. La que me ayuda a llevarlo hacia adentro para que yo pueda ver la región palmar se llama inversión, y la otra que es hacia afuera, que es como caminar como pato, eversión. Listo. Ahora, cuando yo uno varios elementos de movimiento, abducción, lo que es la aducción, abducción, flexión, extensión, la rotación interna, externa, todo ese conjunto de movimientos, yo le hago referencia como circunducción. Muy bien, ya está. Ahora, ya establecimos cuáles son algunos movimientos que tenemos en este punto. No olvidemos que cada porción o cada libro va a depender de su nomenclatura, y acuérdense que la nomenclatura de todos los libros puede variar por lo siguiente. Nosotros tenemos algunas nomenclaturas, las cuales pueden ser, por ejemplo, nomenclatura francesa, ¿de acuerdo? Y otra nomenclatura que es la nomenclatura inglesa, ¿de acuerdo? Algunos hacen referencia como estadounidense, pero no, realmente nada más es inglesa y francesa. En este caso, libros como Rouvier, libros como Testit, Latarjet, su nomenclatura son francesa, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de la literatura inglesa, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el Gray, Moore, bien, que siguen precisamente este tipo de nomenclatura, diferente precisamente a la francesa. Ahora, pero también existen algunos otros autores que hacen referencia, no sé, se me ocurre en este momento los rusos, en este caso Pripes, ¿de acuerdo? Sinelikov, no me pregunten cómo se escribe, pero Sinelikov, son libros rusos que precisamente también tienen o manejan su propia nomenclatura.
Esto es muy importante porque aquí existe una guerra muy pues vamos a decirlo así, existe como mucha diferencia entre lo que hablan un tipo de nomenclatura con otro tipo de literatura, y cada uno de ellos tiene pues su propio estudio acerca del cuerpo humano. Por lo tanto, siempre les recomiendo que no lean de un solo libro, porque a lo mejor hay algunos elementos que presenta el libro Rubier que no presenta el Gray, o al revés, que presenta el Gray pero no tiene el Rubier. Entonces esto hace un poco más complicada precisamente el estudio de la anatomía. Ahora, si yo, no sé, también tomara como referencia que los libros de anatomía, luego los puedo ver de muchas maneras, entre ellos, por ejemplo, la anatomía topográfica, en todo caso, primero la descriptiva. Muy bien. Después voy a tener a la anatomía topográfica. Luego a la anatomía funcional. Y después a la famosísima anatomía clínica. Son un proceso, no son diferentes anatomías, no es la misma anatomía, solamente que vista desde otras perspectivas. La anatomía descriptiva es la fundamental, porque la anatomía descriptiva me va a hacer referencia de que va a ser, por ejemplo, un músculo aplanado en forma de abanico, cuyos fascículos se extienden de manera inferior, de manera media, de manera superior, y convergen en una bandeleta que se torsiona hasta la porción del canal intertubercular, ¿no? Es una manera de ver la anatomía descriptiva. Topográfica, bueno, lo que pasa es que entre el pectoral mayor y el músculo deltoide se forma un surco que se llama surco de Morheim, ¿no? O surco deltopectoral, en el cual va a pasar una vena que se llama la vena cefálica. Ok, estamos hablando de anatomía topográfica. Bien, ahora, lo que pasa es que esta porción, ese músculo me va a permitir generar la aducción de nuestro miembro superior. Asimismo, nos va a formar una pared hacia la porción anterior que evita que exista alguna incidencia sobre, por ejemplo, el paquete neurovascular subclavio. Ok, eso ya estamos hablando de que es anatomía funcional. Anatomía clínica, bueno, es que yo tengo un paciente de unos 27 años, el cual sufre un traumatismo en la región torácica y literalmente refiere mucho dolor en la región, por ejemplo, paraesternal del lado derecho, en el cual presenta una equimosis, ¿no? Ok, ya estamos hablando de que la anatomía clínica me está dando signos en los cuales este músculo puede estar alterado y no presenta una función adecuada. Por lo tanto, la anatomía descriptiva me ayuda a llegar a la topográfica, de la topográfica a la funcional, y de la funcional ahora sí puedo hablar de una correlación clínica. Y esto es muy importante. Por eso, para hablar de anatomía se tiene que ir orientando bajo estos 4 rubros, nunca de manera individual, nunca de una manera en la cual ¿cómo se llama? Esta sea solita, esta sea solita, esta sea solita y esta sea solita. Muy bien, esto es muy importante. Entonces, cada vez que ustedes tomen un libro, siempre verifiquen, por ejemplo, en la portada de su libro, que les va a mencionar anatomía descriptiva, topográfica funcional o anatomía clínica. Muy bien, ¿por qué? Porque entonces me está refiriendo que solamente es un tipo o varios tipos de anatomía integradas en un mismo lugar. Por lo regular, por ejemplo, el libro de Latarjet integra todas estas anatomías, ¿sale? Bueno, todas esas modalidades de la anatomía, más bien. Ok, Rubier hace lo mismo. Muy bien. Ahora, pero existen otros libros, por ejemplo el Testit, que es un libro muy viejito, pero muy extenso, que es literalmente la Biblia de la anatomía. Más que otra cosa, es una anatomía más
descriptiva y hasta comparativa, porque literalmente lo que hace es compararlo con otras especies. Entonces por eso es muy importante que ustedes vayan verificando cómo es esta situación de sus libros. Listo, ya está. Bueno, para no hacerles largo el cuento, ya para ir finalizando este video, hay una cosa muy importante que deben recordar. Cada vez que yo tomo una estructura, por ejemplo, si yo tomara como referencia, vamos a quitar tantito esto, tomara un hueso, no olviden que también vamos a encontrar la forma de hacer la descripción, de hacer la anatomía topográfica y justamente el resto de las modalidades de la anatomía. Para eso se estudian las elevaciones y las depresiones. Cuando decimos elevaciones, son todos los accidentes anatómicos que sobresalen de la superficie del cuerpo, en la superficie de alguna estructura. En este caso, por ejemplo, los huesitos, ¿vale? Ahora, en el caso de las depresiones, pues son todos aquellos hundimientos que literalmente, por ejemplo, presentan estructuras que se alojan en ellas. Por eso es importante ir describiendo cada accidente anatómico. Y siempre hay que hacerlo de manera regional. Ahora, para aquellos que no sepan qué es regional, es en línea recta. Es decir, si yo voy a describir de un lado a otro, siempre en línea recta, sin brincarme ningún pedazo. Es decir, yo no puedo escribir aquí, luego brincarme para acá y luego regresarme para acá. No, línea recta. Si lo voy a hacer así, también lo puedo hacer así, pero siempre en línea recta, sin brincarme ninguno de los detalles que yo encuentre. Entonces, ¿cómo describo? Bueno, puedo describir de adelante, atrás, ¿de acuerdo? O al revés, de atrás hacia adelante. Puedo hacerlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, siempre y cuando siga en línea recta. Muy bien. Ahora, esto también es importante porque muchas veces cuando hacemos preguntas, normalmente les digo, ¿cuál es la diferencia entre prominencia y eminencia? Y literalmente a veces no me saben contestar precisamente esa diferencia. Y es muy interesante porque, por ejemplo, las eminencias siempre van a ser elevaciones que se encuentran normalmente en los huesos, especialmente en las diáfisis. Mientras que la porción de las prominencias pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Habitualmente las prominencias las utilizamos también en otros tejidos. Por ejemplo, en hígado, estómago. Muy bien. Y algunas otras estructuras que hagan referencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar tubérculos en el caso de las prominencias. ¿De acuerdo? Puedo encontrar tubérculos, puedo encontrar crestas, puedo encontrar bordes, puedo encontrar espinas, etcétera. En el caso de las eminencias, por lo regular, lo que encuentro personalmente también son crestas, ¿de acuerdo? Surcos, puedo encontrar tubérculos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que conozcan esa diferencia entre lo que es una prominencia y una eminencia. Muy bien, sale pues, para ya no hacer tan largo el video, por ejemplo, cuando hablamos del sistema nervioso central y parte de nuestro sistema nervioso periférico, hacemos la referencia de lo siguiente. Esto literalmente así es un giro, se dirige hacia abajo y esto se vuelve vertical. Y si recordamos algunas definiciones, por ejemplo, habíamos mencionado de que esta parte que está hacia atrás iba a ser dorsal. Esto de algún modo es ventral. Muy bien. Pero ¿qué sucede entonces cuando esto hace el giro?
Bueno, esto que queda dorsal ahora va a pasar hacia aquí arriba y literalmente todo lo que queda aquí va a ser dorsal. Entonces aquí, por ejemplo, esta es la parte dorsal de nuestro encéfalo. Lo mismo sucede con la parte ventral. Todo lo que quede por abajo va a ser ventral. Ahora, pero esto que se dirige de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, literalmente esto se va a dirigir hacia el rostro. Por eso todo esto que queda aquí queda como rostral. Y como esto se dirige hacia abajo, hacia la parte de la cola o hacia la parte más inferior, también le hacemos referencia como caudal. Entonces, lo que me queda por atrás es caudal, lo que me queda hacia adelante es rostral, lo que me queda hacia arriba es dorsal y lo que me queda hacia abajo es ventral. Pero por esa configuración, que va de manera oblicua, no es completamente ni recta ni es completamente horizontal, sino que cambia de configuración cuando va hacia abajo. Ese es un ejemplo de cómo llevan las estructuras en el caso del sistema nervioso central. Ahora, si habláramos estrictamente, por ejemplo, de huesos, vamos a jugar un poquito con, no de huesos, sino con cartílagos. Vamos a jugar un poquito con la nomenclatura que ya aprendimos. Miren, yo voy a tomar como referencia a mi cartílago tiroides. Bien, que mi cartílago tiroides precisamente es todo esto. Tiene sus elevaciones, sus depresiones, pero no olviden, la etimología siempre es importante porque facilita mucho eso. Tiroides significa en forma de escudo. Ahora, por ejemplo, si yo digo que existen cartílagos que se encuentran de manera ¿cómo se llama? Que son impares, cartílagos que son impares, vamos a hablar de, por ejemplo, la epiglotis. Vamos a hablar del cricoides, por ejemplo, que son algunos cartílagos que se encuentran bien inmersos en este punto. Ahora, una connotación muy importante es que la porción de cricoides, ya utilizando la nomenclatura como se los he estado mencionando, es un cartílago impar que se encuentra de manera infratiroidea y supratraqueal. Y muchos pensarían, sí, infratiroidea, es decir, está debajo de la tiroides. Supratraqueal, pues porque está por arriba de la tráquea. Ya vieron cómo podemos utilizar precisamente las palabras supra, infra, ¿de acuerdo? Si yo quisiera hablar del epiglotis, por ejemplo, la epiglotis es un cartílago que se encuentra supratiroideo, ¿ok? O en relación al cartílago tiroides, está en la parte superior, en la parte cefálica. Muy bien, y entonces por eso los libros suelen hablar de una manera un poco, yo les digo rimbombante, o a veces demasiado elevada, no por otra cosa, sino porque ya utiliza como tal los planos. Y en este caso vamos a trazar los planos. Por ejemplo, voy a trazar aquí la línea media y voy a trazar aquí, por ejemplo, una línea horizontal tomando como referencia mi cartílago tiroides. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que los cartílagos impares de nuestra laringe se encuentran sobre la línea media, ¿de acuerdo? Ahora, que si yo tomo como referencia a mi tiroides, la epiglotis está supratiroidea y mi cartílago cricoides está infratiroidea. ¿Ok? Es una manera de expresarnos y en los libros de anatomía sí lo pueden encontrar. Entonces es una manera de que yo pueda jugar precisamente con nuestros planos. Ahora, lo mismo sucede con los accidentes anatómicos que nosotros tenemos justamente, por ejemplo, en el caso de las vértebras. Por ejemplo, esta, ¿ok? En este caso es un axis, ¿ok? Y en el axis siempre describimos, bueno, nosotros vamos a trazar nuevamente los planos, en este caso nada más son los ejes. Y en el caso de los ejes, siempre hacemos referencia a lo siguiente. Yo trazo una aquí, yo trazo una acá. Se presentan dos masas laterales. ¿Ok? Todo aquello que no tiene una forma definida, siempre se le hace referencia como una masa.
¿ok? Ya cuando tienen una forma un poco más establecida, tienen dos porciones cuadriláteras, tienen dos porciones, tienen dos porciones triangulares, ¿no? Pero tienen dos masas laterales. Bueno, primero son dos estructuras que se encuentran de manera lateral. Un vértice que se dirige hacia la parte superior. No olviden que estamos utilizando los mismos ejes, ¿de acuerdo? Entonces presenta un anexo que se dirige hacia la parte superior. Presenta una base que se dirige hacia la región inferior. Muy bien. Un par de salientes que emergen de manera lateral a las masas. Entonces, cada vez que yo tome una estructura como referencia, siempre voy a trazar mis planos para entonces establecer en dónde está. Muy bien. Presenta un par de carillas articulares que se encuentran en la parte superior a las masas. ¿Ok? Ya se dieron cuenta entonces cómo es que hacemos la descripción. Ahora, si entendieron esto, el resto es fácil. ¿Por qué? Porque simplemente hay que tomar la estructura, trazarle los planos o trazarle en todo caso los ejes y a través de esto empezar las descripciones. Muy bien. Ahora, el resto ya solamente es jugar con las palabras. Por ejemplo, apófisis. Bueno, una apófisis, por ejemplo, es una saliente, ¿okay? en forma triangular que termina en punta, muy similar a una espina. La espina es un poco más afilada que la apófisis, ¿ok? Ahora, en este caso, muchos anatomistas tuvieron demasiada creatividad y, por ejemplo, en este caso, aquí le dijeron que tiene una apófisis en forma de diente. Que esto tiene forma de un dientito. La verdad es que yo nunca le he encontrado la forma del diente, o no sé de qué diente estuvieron hablando, pero este es una apófisis en forma de diente. Entonces, para no decirle aquí está una apófisis en forma de diente, le pusieron apófisis odontoides. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí la otra referencia de esta región. Entonces vean, todas las estructuras anatómicas siempre tienen una referencia y siempre van a tener un punto de partida. Siempre y cuando tomemos como referencia tanto los planos y lo que acabamos de ir describiendo. Sale, pues con esto vamos a dar por terminado ahora sí ya el video. No olviden suscribirse, no olviden activar la campanita para nuevas notificaciones. Y ya saben, cualquier cosa ustedes pueden escribir y si quieren algún tema en especial lo podemos hacer. Muy bien, sale pues, entonces nos vemos en el siguiente video. Que la fuerza los acompañe. Adiós.